Buenas a todos, somos estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH. Mi nombre es Emerson René Rodríguez Segura y hoy abordaremos un tema fundamental en nuestra formación como juristas, la argumentación jurídica. Esta no solo es una herramienta técnica, sino una habilidad esencial para interpretar y aplicar el derecho, asegurando que las decisiones legales sean justas, coherentes y fundamentadas, como lo plantea el filósofo Manuel Atienza en su obra Las razones del derecho. La argumentación jurídica abarca diversos ámbitos, desde la creación de normas hasta la resolución de conflictos. Nos ayuda a estructurar razonamientos sólidos y a justificar decisiones en casos que a menudo son complejos y requieren un análisis profundo. Durante esta presentación exploraremos conceptos claves como el contexto del descubrimiento y justificación, la validez deductiva, las falacias y el papel de los silogismos jurídicos en las sentencias judiciales. Estos elementos son indispensables para garantizar que el derecho cumpla con su propósito de ser una guía ética y normativa en nuestra sociedad. Sin más, demos inicio a este recorrido por el fascinante mundo de la argumentación jurídica. Muy buenas a todos. Como ya nuestro compañero nos presentó, alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica de Honduras, en este caso, pues en la clase, para ser más específicos, Filosofía del Derecho. Mi nombre es Alex Mejía, número de cuenta 2020-100-50108, y pues les explicaré un poco acerca de en qué campos se aplica la argumentación jurídica. Primero que todo, pues mencionarles que la argumentación jurídica pues es un campo interdisciplinario que tiene su conexión con la filosofía del derecho en diversas áreas, como por ejemplo en el derecho práctico y teórico, y pues se aplica una variedad de campos, siempre relacionados, se podría decir, a lo que es la interpretación, la aplicación y el desarrollo del derecho. Y también pues de manera muy frecuente o muy a menudo se fundamenta en principios filosóficos como la justicia, la racionalidad y la coherencia normativa. Entrando más en el tema sobre en qué campo se aplica la interpretación jurídica, tenemos lo que es la interpretación de normas jurídicas. Pues en este contexto, la argumentación jurídica se utiliza más que todo para desentrañar el significado de normas legales ambiguas y complejas. Pues aquí ya han hecho mención en tiempos anteriores, como por ejemplo varios filósofos del derecho, por mencionar algunos, Ronald Dworkin, que han explorado cómo los principios subyacentes pueden guiar la interpretación normativa más allá de un texto literal. Un ejemplo de esto pues es argumentar si una norma puede aplicarse a un caso nuevo o si debe reinterpretarse a la luz de un principio de justicia. Esto es en base al punto número 1. En base al punto número 2, que es la resolución de casos judiciales, les puedo hacer mención que en los tribunales, por ejemplo, los jueces y abogados utilizan la argumentación jurídica para justificar decisiones o para si bien es cierto, persuadir al tribunal sobre la interpretación de hechos y leyes. O por ejemplo, un ejemplo claro de esto es argumentar si una pena específica respeta los derechos humanos fundamentales. En base al punto número 3, la elaboración de leyes y políticas públicas. Aquí pues básicamente nos dice que los legisladores recurren a la argumentación jurídica para de esta manera ellos poder justificar acerca de la creación de nuevas leyes o las reformas de dichas leyes ya existentes, basándose pues en los principios filosóficos como la equidad y el bien común. En cuanto al punto número 4, tenemos la teoría del derecho y la crítica jurídica, que aquí pues se aplica en discusiones más que todo académicas sobre la naturaleza del derecho, la relación que ésta tiene con la moral y su función que también tiene con la sociedad. Luego pasamos al punto número 5, que es el campo número 5 donde se aplica la argumentación jurídica, que son los derechos humanos y la ética jurídica. Pues aquí lo que tiene conexión es que la argumentación jurídica es bien fundamental en la defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente en casos donde hay conflictos entre diferentes derechos, como por ejemplo, un ejemplo claro es
argumentar en tribunales internacionales sobre la legalidad de intervenciones militares en función de la soberanía y protección de la sociedad o de civiles. En cuanto al punto número 6, el análisis constitucional, que más que todo es que la filosofía del derecho guía el análisis sobre la supremacía de la Constitución, el balance de poderes y la defensa de los derechos fundamentales. Y pues también un ejemplo aquí es argumentar si una reforma constitucional viola principios democráticos básicos. En resumen, pues todo lo que les acabo de mencionar, la argumentación jurídica tiene demasiado vínculo a la filosofía del derecho, pues permite, ¿cómo les puedo explicar? Permite fundamentar, es la palabra correcta, fundamentar decisiones jurídicas en principios éticos y filosóficos. De esta manera, pues asegurando que el derecho sea coherente, justo y adaptado a las necesidades sociales. Esta es mi participación y aquí mi siguiente compañero seguirá explicándoles un poco más del tema. Hola, buenas noches. Mi nombre es Elsie Amparo Murillo, cuenta 2016-260-156. Entonces yo voy a hablar sobre el contexto de descubrimiento y justificación en la epistemología jurídica, y esta se encarga de estudiar en el campo del derecho. Una gran parte importante de este estudio es el descubrimiento, a qué se refiere y cómo se generan las nuevas ideas legales. Este proceso es como una obra de arte, es creativo, intuitivo y personal. Los abogados, al igual que los artistas, se inspiran en su experiencia, en lo que han vivido a su alrededor, en las ideas que están en el aire. Es como una inspiración que les permite crear nuevas teorías y nuevos argumentos legales. Por eso tenemos ahí el tema de la experiencia, la intuición y el contexto social. Podemos hablar, poner un ejemplo donde un juez que debe resolver un conflicto entre dos empresas por el uso de una marca registrada. El juez, al enfrentarse en este caso, recurre a su experiencia en otros litigios similares, su intuición sobre la justicia y su conocimiento de las normas y principios sobre estas marcas comerciales. Este es un proceso intuitivo donde la experiencia, la intuición y el conocimiento del derecho se mezclan para representar este contexto de descubrimiento. Por ende es muy importante. Podríamos hablar que ellos aplican lo que es la experiencia, la intuición y el contexto social. También podemos hablar sobre el contexto de la justificación. Esta misma es la distinción entre el contexto de descubrimiento, mientras que el contexto de descubrimiento se centra en cómo se originan las ideas del contexto, se enfocan en cómo respaldar y validar una vez que han sido formuladas. Cada justificación, y la importancia de la argumentación es el corazón del contexto de la justificación de los juristas, donde deben construir argumentos sólidos y coherentes para convencer a los otros de la validez de sus posiciones. Entonces es aquí donde ellos experimentan y ponen en juego toda su experiencia y todo lo que han tenido, y siempre se basan en los casos anteriores y en la intuición para poder resolver los casos. También podemos hablar sobre la importancia de la argumentación. Con el corazón del contexto de justificación, los juristas deben construir argumentos sólidos, coherentes para convencer en su posición. En otras palabras, podemos entender que una ley es una nueva, no solo necesita reglas y libros para cuando están creando nuevas leyes, también necesitan imaginación, creatividad, y la epistemología jurídica nos ayuda a comprender este lado más artístico y personal del derecho. En resumen, se puede decir que la distinción entre el contexto de descubrimiento y la justificación es fundamental para los juristas, y así estos puedan entender y generar grandes ideas legales como la válida y la argumentación que nos permitan comprender la naturaleza del conocimiento legal y cómo se relacionan con la práctica jurídica. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. En relación de las otras disciplinas como la sociología o la psicología, y es aquí donde ellos pueden argumentar con temas lógicos, normas legales y principios jurídicos. Siempre para la creación de estos, ellos se basan siempre a los argumentos lógicos, a las normas legales, que son los libros, las teorías y los principios que ya los tenemos, que ya son fundamentales para este proceso, y es ahí donde los juristas hacen y crean nuevas leyes. Y
van con el proceso. La siguiente, compañero. Y es aquí donde tenemos la distinción entre contexto y descubrimiento. Podemos decir que el descubrimiento es la generación de ideas legales que se basa en la experiencia de la intuición, el contexto social y otros factores subjetivos. Y el contexto de la justificación es la validación de las ideas legales. Se basan en argumentación lógicos, normas legales, principios jurídicos y la jurisprudencia utilizando un método objetivo. No, esta es mi aporte. Ahora seguimos con la otra compañera. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Janet Inestrosa, mi número de cuenta es 20-2220-130090. La validez deductiva es un concepto fundamental en la lógica que se refiere a la relación entre las primicias y la conclusión de un argumento. Un argumento es deductivamente válido si solo si es imposible que las primicias sean verdaderas y la conclusión falsa al mismo tiempo. En otras palabras, la validez deductiva garantiza que la conclusión se sigue necesariamente de las primicias. Características: la relación lógica no depende de si las primicias son verdaderas en la realidad, sino en la estructura lógica del argumento. Imposibilidad de la contradicción. Si aceptamos la primicia como verdadera, no podemos rechazar la conclusión sin caer en una contradicción. Ejemplo de un argumento válido. Primicia 1. Todos los humanos somos mortales. Primicia 2. Sócrates era humano. En conclusión, Sócrates era mortal. Fue mortal. Aquí la estructura lógica asegura que si las primicias son verdaderas, la conclusión también debe serlo. No confundir con la verdad. La deductiva no implica que las primicias no es la conclusión de las verdaderas, solo que la conclusión sigue lógicamente de las primicias. Un argumento válido que además tiene primicias verdaderas. Un argumento correcto cuando cumple con las siguientes condiciones. Validez lógica. La estructura del argumento es tal que si las primicias son verdaderas, la conclusión necesariamente también lo es. Esto implica no hay posibilidad de que las primicias sean verdaderas y las conclusiones falsas al mismo tiempo. Primicias verdaderas. Las primicias deben ser basadas en los hechos, evidencias y afirmaciones que pueden comprobarse como verdaderos. La relevancia de las primicias. Las primicias deben estar relacionadas de manera lógica y directa con las conclusiones. Si incluyen información irrelevante, el argumento puede pedir solidez. Ausencia de falacia. El razonamiento debe estar libre de errores lógicos o falsos, como la de la apelación. Cuando un argumento cumple con una condición, se le considera correcto porque garantiza que la conclusión está bien fundamentado en las primicias. Este tipo de argumento es racional, coherente y convincente si tienes una. Un argumento es incorrecto cuando no cumple con los requisitos esenciales de validez lógica, veracidad, las primicias y relevancia. Esto puede suceder de varias maneras. Cuando es inválido, aquí podemos decir que la conclusión se deriva de las primicias, incluso si estas son verdaderas. Ejemplos por la validez lógica.
Las primicias pueden ser verdaderas, pero no guardan la relación lógica con la conclusión. Cuando contienen falacias lógicas, las falacias formales, errores en la estructura lógica. Ejemplo, si llueve me mojaré. Primicia. 2. Estoy mojado. Incluso por tanto está lloviendo. Error. Puede haber otra razón para estar mojado. Falacia informal. Uso de razonamiento engañoso. Cuando generaliza, evidentemente sacar una conclusión se basa en todo lo que es lo evidencial. Por ejemplo, primicia, Juan es mexicano y le gusta el fútbol. En resumen, podemos decir que un argumento incorrecto falla porque no es válido, incluye primicias falsas y irrelevantes, utiliza falacias que distorsionan razonamientos y tienen aquí lo contrario. Esta es mi participación. Buenas noches. Buen día. Para continuar con nuestra exposición, mi nombre es Lidia Marina Ramos Membreño, mi número de cuenta es 2021-360-274. Yo voy a explicarles, para iniciar, cuál es la diferencia entre un argumento deductivo y uno no deductivo. Para entender la diferencia entre un argumento deductivo y uno no deductivo, primero vamos a empezar por el concepto básico de un argumento. Y pues se trata de un razonamiento que busca establecer una conclusión a partir de ciertas premisas. Sin embargo, no todos los argumentos funcionan de la misma manera. El argumento deductivo tiene una característica distintiva y es que su conclusión se deriva necesariamente de las premisas. Esto significa que si las premisas son verdaderas, no hay posibilidad de que la conclusión sea falsa. Este tipo de razonamiento se utiliza comúnmente en el derecho, ya que garantiza una certeza lógica, como lo explicaban mis compañeros. A ver, supongamos con un ejemplo que la ley dice que toda persona que cometa un delito será sancionada. Si en un caso particular se prueba que una persona cometió un delito, entonces la conclusión deductiva será que esta persona debe ser sancionada. Este es un ejemplo de cómo las premisas llevan de forma necesaria a la conclusión. Ahora bien, el argumento no deductivo, en contraste, este argumento no deductivo no garantiza que la conclusión se derive de las premisas de forma necesaria. La conclusión acá es probable, pero no es segura. Este tipo de razonamiento es útil. No contamos con toda la información o cuando necesitamos realizar referencias basadas en evidencia circunstancial. Para que me entiendan mejor con un ejemplo, imaginemos un caso donde se encuentra ADN de un acusado en la escena del crimen, ¿verdad? Y hay varios testigos y los colocan en ese lugar. Aunque no pruebe de manera concluyente que el acusado cometió el delito, sí nos lleva a concluir que es altamente probable que sea el responsable. Este sería un argumento no deductivo basado en una probabilidad. Ambos tipos de argumentos son importantes en el ámbito jurídico. Los deductivos para garantizar conclusiones seguras y los no deductivos para trabajar en situaciones donde la certeza no son absolutas, pero es necesario un grado razonable para que sirva de validación a lo que necesitamos llegar de forma concluyente. En la siguiente pregunta, que habla específicamente de cómo se construye un silogismo jurídico.
El silogismo jurídico es una herramienta fundamental en la argumentación jurídica, ya que permite aplicar normas generales a casos particulares de manera lógica y estructurada. Vamos a explicar en sí lo que es un silogismo jurídico. Y este básicamente es un razonamiento deductivo que utiliza tres elementos principales, que son la premisa mayor, que es específicamente la norma jurídica, la premisa menor, que describe los hechos del caso, y la conclusión, que conecta la norma con los hechos para establecer una consecuencia jurídica. Para que lo entendamos mejor con un ejemplo, vamos a ver, la premisa mayor sería entonces la ley, como ya les dije antes, y la ley establece que quien cometa un delito, por ejemplo, de robo, será sancionado con prisión. La premisa menor, en un caso particular, es cuando el acusado ha sido encontrado culpable por cometer el robo. Y en conclusión, por lo tanto, el acusado debe ser sancionado con la prisión. Con este razonamiento se asegura que las decisiones judiciales sean lógicas y basadas en una norma que sea aplicable. Y son importantes, o más bien es importante destacar que el silogismo jurídico no siempre es tan simple. Existen casos pues complejos en los que los jueces deben interpretar las normas y los hechos antes de llegar a una conclusión. Además, también hay ocasiones en las que la premisa menor, o sea, los hechos probados, no son totalmente claros y se requiere más argumentación para establecerla. El uso de los silogismos jurídicos sí garantiza decisiones bien fundamentadas y coherentes con el sistema legal, y vienen a ser pues una herramienta para aplicar a las normas generales en diferentes casos. Ahora pase a la siguiente, por favor, que es la última pregunta, y esta es ¿qué significa que una sentencia sea un silogismo jurídico? Pues para comprender qué significa que una sentencia sea un silogismo jurídico, es necesario que conectemos la idea del silogismo deductivo con el proceso judicial. En este concepto se refleja cómo las decisiones judiciales se estructuran de manera lógica para garantizar su fundamentación. Una sentencia judicial se considera un silogismo jurídico cuando el juez utiliza un razonamiento deductivo para aplicar una norma general a un caso concreto, y de esta forma llega a una decisión final. Es decir, la sentencia tiene la forma de un silogismo. Combina una norma, o lo que ya les explicaba antes, que sería la premisa mayor, con los hechos probados, que son la premisa menor, para derivar en la conclusión jurídica. Si lo vemos como una estructura, existe la premisa mayor, que representa la norma legal que regula dicho caso. Por ejemplo, puede ser quien cometió el delito de homicidio será sancionado con prisión, como antes les dije. La premisa menor, que son los hechos probados que corresponden al caso, es decir, el acusado sí cometió el delito o el homicidio o lo que sea que se le está culpando, y la conclusión, que es la consecuencia jurídica aplicable. Por lo tanto, el acusado deberá ser condenado con prisión. ¿Cómo se fundamenta esta sentencia? Pues el razonamiento deductivo asegura que la decisión jurídica no sea arbitraria, sino que se derive lógicamente de las normas y los hechos establecidos en el juicio. Esto es crucial para garantizar la legalidad, la coherencia y la justicia en un sistema jurídico. Si nos vamos a un caso práctico, imaginemos un caso donde Lidia es acusada de tráfico de drogas. La premisa mayor para Lidia sería la ley, o qué establece la ley para este delito. Y vaya, para ser más específica,
quien posea más de 100 gramos de heroína será sancionada con prisión. Como premisa menor, en el juicio más bien se prueba que el acusado fue encontrado con 150 gramos de heroína. En conclusión, Lidia va a ser condenada a prisión. Es importante que este razonamiento convierte la sentencia en un instrumento lógico y transparente que puede ser analizado y revisado de ser necesario. Sin embargo, también hay limitaciones. Con el hecho de que hay casos más complejos, como antes les dije, el juez puede necesitar interpretar la norma o los hechos para llegar a una conclusión correcta. Y pues en resumen, esta sentencia es un silogismo jurídico porque sigue una estructura lógica que conecta la norma con los hechos, asegurándose que las decisiones sean fundamentadas y coherentes y legítimas, pues también dentro del marco legal y justo, que es lo que todos buscamos. Eso es todo por mi parte, los dejo con mi compañero René. Gracias a todos mis compañeros por sus excelentes aportes. Ahora les presentaré las conclusiones sobre este interesante tema. La argumentación jurídica, como hemos visto, no solo es una herramienta técnica, sino también una forma de garantizar justicia y la coherencia en la toma de decisiones legales. A lo largo de esta presentación, exploramos cómo la argumentación es fundamental en diversos campos del derecho, desde la creación de normas jurídicas hasta la resolución de los casos concretos y la interpretación de las leyes. Aprendimos la importancia de conceptos claves como la validez deductiva, que garantiza la solidez lógica de los argumentos, y cómo identificar y evitar falacias que pueden comprometer la corrección de nuestras ideas. Además, vimos cómo los silogismos jurídicos permiten estructurar razonamientos claros y cómo estos se relacionan con la práctica judicial. Dominar la argumentación jurídica no solo es esencial para los abogados y jueces, sino también para cualquier profesional del derecho que busque fundamentar sus decisiones de manera clara, precisa y ética. Agradecemos su atención y esperamos que esta exposición haya sido una clara y enriquecedora para ustedes. Muchas gracias. Saludos a todos.